Uchile TV presenta Las dos constituciones. Hoy Claudio Fuente nos hablará del Poder Ejecutivo. Presenta Blanca Levín. Bienvenidas y bienvenidos. Soy Blanca Levín y hoy quiero invitarles a pensar un poco en el futuro de Chile desde este espacio virtual creado especialmente para las pantallas de Uchile TV. Es un espacio extraño, inventado, porque realmente no sabemos cómo será el Chile del futuro, cómo será, por ejemplo, la naturaleza, cómo será la tecnología, la ciudad, cómo nos relacionaremos como sociedad. No tenemos el control sobre el futuro, pero en democracia sí podemos incidir en la construcción de la sociedad que soñamos. Y este 4 de septiembre tendremos como país la gran oportunidad de hacerlo al pronunciarnos sobre la Constitución que nos regirá en el futuro. Recordemos que la constitución de un país es, en términos generales, lo que determina el pacto político y social, es decir, cómo se organiza el Estado, cuáles son nuestros deberes, cuáles son nuestros derechos y nuestras libertades. La opción rechazo, que mantendrá vigente la Constitución de 1980, que fue creada durante la dictadura cívico-militar, para reemplazar la que teníamos desde el año 1925. Su redacción y supervisión fue encargada a la Junta Militar de Gobierno y ha sufrido varias modificaciones a lo largo de los años. La más importante de ellas en el gobierno de Ricardo Lagos Escobar. Sin embargo, 40 años después, en el año 2020, el 80% de la población aprobó la redacción de un nuevo texto. Para ello se escogió democráticamente a 155 convencionales, hombres y mujeres en partes iguales, que redactaron una nueva constitución que nos regirá en el futuro si es que gana la opción apruebo. Suena bastante simple, pero la verdad es que no lo es tanto, porque los textos de ambas constituciones son bastante complejos y técnicos. Para ello hemos invitado a distintas expertas y expertos que nos ayuden a compararlas para que usted y yo podamos comprender cuáles son las diferencias concretas que una u otra opción implican para el futuro de Chile. Veamos qué dicen las dos constituciones sobre las atribuciones legislativas del presidente. La Constitución vigente establece que los proyectos de reforma de la Constitución podrán ser iniciados por mensaje del presidente de la República. Luego, el proyecto que aprueben ambas cámaras pasará al presidente de la República. Si el Ejecutivo desaprueba el proyecto, lo devolverá a la Cámara de su origen con las observaciones convenientes dentro del término de 30 días. También podrá hacer presente la urgencia en el despacho de un proyecto en uno o en todos sus trámites. Cuenta también con iniciativas exclusivas de ley que tengan relación con la alteración de la división política o administrativa del país o con la administración financiera o presupuestaria del Estado, incluyendo las modificaciones de la ley de presupuestos, entre otras. Según la propuesta constitucional, las leyes pueden iniciarse por mensaje de la presidenta o presidente de la República. También cuenta con la facultad de promulgar las leyes o devolverlas al Congreso dentro de 30 días con las observaciones que estime pertinentes o comunicando su rechazo total al proyecto. Por último, se establecen leyes de concurrencia presidencial necesaria, dentro de las cuales se encuentran aquellas que irroguen directamente gastos al Estado, la ley de presupuestos, las que alteren la división política o administrativas del país, entre otras. Hablemos de las atribuciones legislativas del presidente. Tal como en la Constitución que nos rige hasta ahora, en la propuesta de nueva Constitución, Chile seguiría siendo un sistema de tipo presidencial, donde la ciudadanía elige simultáneamente a representantes para el Congreso y para el Poder Ejecutivo. Se mantiene además el hecho de que el presidente es el jefe de Estado y de Gobierno y que durará 4 años en el cargo. Otro hecho que se mantiene inalterado es que le corresponde al presidente enviar al Congreso el presupuesto anual. Si el Congreso no lo despacha en 90 días, entonces se aprueba la propuesta del presidente. ¿Cuáles entonces son los diferentes cambios que se producen respecto de estas atribuciones legislativas que tiene el presidente? Primero, se permite la reelección inmediata por una vez del presidente de la República. Eso no sucede en la situación actual.
Segundo, los legisladores no solo el presidente pueden presentar proyectos de ley que impliquen gasto, pero que esto requerirá el patrocinio del Poder Ejecutivo. Tercero, se reduce la posibilidad del presidente de presentar algunas urgencias al debate de proyectos de ley, aunque se mantiene el poder de discusión de la urgencia inmediata por parte del presidente. Cuarto, entre los requisitos para ser presidente se disminuye la edad de 35 a 30 años y se establece que debe tener una residencia efectiva en el territorio nacional de al menos 4 años. Rara vez nos dan espacios para opinar en la tele, pero acá, en Las Dos Constituciones, te escuchamos. Mucho texto para quizá lo poco y nada que se respeta a la Constitución hoy en día. Hasta la letra está mejor, oye. Debería ser accesible a todo el mundo y por ende también una forma de que sea accesible también es por medio del lenguaje. Porque aquí el lenguaje es excesivamente técnico, en cambio aquí se entiende. Creo que protege un modelo obsoleto que queda en la actualidad, que no establece un piso mínimo de las personas, que deja toda esa parte subsidiada a unos privados, mientras que, por ejemplo, claro, la propuesta de borrador de nueva Constitución sí deja abierto a las posibilidades de que, para empezar, se establezca un piso mínimo digno para todas las personas, y por otro lado, que si bien también deja mucha, por decirlo así, de incerteza, creo que también deja mucha esperanza. O sea, yo creo que es sobre todo el proceso, cómo se gesta, como el ciudadano como participante. Creo que es pensada y diseñada para las personas, y eso ya me parece que es la tremenda diferencia con la otra. Mira, la verdad, para serte sincero, la nueva Constitución yo en sí no la he leído. Entonces uno igual se deja llevar mucho por lo que dicen las redes sociales, y no tan solo la tele, sino que Instagram, Facebook y todo lo que se publica. Y por lo general hay como mucho rechazo entre la gente en general, siento yo, y eso igual como que predispone uno a la opinión realmente de lo que dice acá. Espero que la gente se junte, que reflexione, converse, que hable sobre el documento, que saque a relucir los temas que le interese, que les convenga, que se junte para eso. Esperemos que sí, yo creo que sí. Veamos qué dicen las dos constituciones sobre las atribuciones no legislativas del presidente. En la actual Constitución se establece que la autoridad del presidente tiene por objeto la conservación del orden público en el interior y la seguridad externa de la República, y que debe cuidar de la recaudación de las rentas públicas y decretar su inversión. Puede nombrar y remover a los ministros de Estado, subsecretarios, delegados presidenciales, regionales y provinciales, así como también al Contralor General, a los magistrados y fiscales judiciales de las Cortes de Apelaciones, a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, entre otras autoridades. Además, puede dictar decretos con fuerza de ley, declarar los estados de excepción constitucional, otorgar indultos particulares, conducir las relaciones políticas con las potencias extranjeras y organismos internacionales, y asumir en caso de guerra la jefatura suprema de las Fuerzas Armadas, entre otras labores. Según la propuesta de nueva Constitución, el presidente de la República deberá cumplir y hacer cumplir esta Constitución, las leyes y los tratados internacionales, dirigir la administración del Estado y velar por la recaudación de las rentas públicas y decretar su inversión. Tendrá la facultad de nombrar y remover cargos de ministerios de Estado, de subsecretarías, a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, a los integrantes del alto mando policial y a la Contralora o el Contralor General. Ejercerá la jefatura suprema de las Fuerzas Armadas y la jefatura máxima de las Fuerzas de Seguridad Pública. También deberá conducir las relaciones exteriores, declarar los estados de excepción constitucional, dictar decretos con fuerza de ley, conceder indultos particulares y presentar proyecto de ley de presupuestos. Hablemos de las atribuciones no legislativas del presidente. Los poderes no legislativos del presidente se refieren a todas las potestades que no se refieren a la dictación de leyes. Tanto la nueva como la actual Constitución tienen algunos de esos poderes. Por ejemplo, el presidente puede nombrar ministros y ministras. También puede dictar
estados de excepción, por ejemplo, constitucional. También puede negociar y firmar tratados internacionales. Pues bien, la nueva Constitución hay algunas diferencias respecto de la actual en materia de estas atribuciones no legislativas. Se establece que el presidente, por ejemplo, desempeña la jefatura suprema de las Fuerzas Armadas en tiempos de paz y de guerra. En la actual Constitución se explicita esa supremacía solo para tiempos de guerra. Además, aunque el presidente mantiene el poder de declarar los estados de excepción, de asamblea, sitio y catástrofe, se establecen mayores mecanismos de fiscalización del Congreso respecto del presidente en estas circunstancias. En general, se mantienen las atribuciones presidenciales no legislativas, aunque con mayor control por parte del Congreso. La importancia de saber con precisión el significado de una palabra hace una gran diferencia. Les presentamos el Diccionario Constituyente. El Diccionario Constituyente. La palabra de hoy es interpelación, proceso con el que se fiscaliza los actos de gobierno mediante la citación de un ministro en ejercicio a quien se le hacen preguntas relacionadas a su cargo, actualmente una atribución exclusiva de la Cámara de Diputados. Veamos qué dicen las dos constituciones sobre la reelección. La Constitución vigente establece que el presidente de la República durará en el ejercicio de sus funciones por el término de 4 años y no podrá ser reelegido para el periodo siguiente. La propuesta de nueva Constitución establece que la o el presidente durará 4 años en el ejercicio de sus funciones, tras los cuales podrá ser reelegido de forma inmediata o posterior solo una vez. Ante la postulación a la reelección inmediata, la presidenta o presidente, desde el día de la inscripción de su candidatura, no podrá ejecutar gasto que no sea de mera administración, ni realizar actividades públicas que conlleven propaganda a su campaña para la reelección. La Contraloría General de la República deberá dictar un instructivo que regule las situaciones descritas en este artículo. Hablemos de la reelección. Tanto en la Constitución vigente como en la que se propone, el mandato presidencial dura 4 años. Sin embargo, hay una diferencia importante. ¿Por qué? Porque en la que se propone la nueva Constitución establece que el presidente puede competir por una reelección de modo inmediato. Esto le permitiría eventualmente a un presidente estar 4 años y después sumar otros 4 años, 8 años en el poder. Se establece asimismo que esta regla solo podría comenzar a ser utilizada a partir del próximo mandato presidencial, es decir, el actual mandatario no podría optar por una reelección inmediata. La diferencia con la actual Constitución es relevante. Pensemos, hoy día la Constitución actual establece 4 años sin reelección. ¿Qué sucede? Que el presidente nombra a un delfín para poder proyectarlo como futura presidenta o presidente de la República. En la situación actual, los partidos pierden cierta lealtad o se alejan del presidente. ¿Por qué? Porque empiezan a buscar otra figura presidencial. Con el sistema de reelección inmediata, eso eventualmente cambiaría. ¿Por qué? Porque los partidos, si es que ese presidente quiere ser reelecto, buscarían y tratarían de ser leales a su figura. Todas las constituciones tienen particularidades que nos invitan a reflexionar sobre nuestro proceso. Acá, trivias magnas. La Constitución de los Estados Unidos fue adoptada en su forma original el 17 de septiembre de 1787 por la Convención Constitucional de Filadelfia y luego ratificada por el pueblo en convenciones en cada estado en el nombre de Nosotros el Pueblo, We the People. Canadá cuenta con una Carta Magna conformada por un conjunto de actas codificadas y tradiciones no codificadas y convenciones. Esta determina las líneas de acción del sistema de gobierno de Canadá, así como los derechos civiles de los ciudadanos canadienses. La última Constitución de Ecuador fue aprobada en 2008.
mediante un sufragio universal, obteniendo el 63.93% de los votos válidos y estableció un Estado constitucional de derechos y justicia. Hay que tener presente que la Constitución es solo el comienzo. Aquí se establece el deber general del Estado para hacerse cargo de estos temas, pues será el Poder Legislativo el encargado de asegurar y proteger estos derechos mediante la creación de leyes. Muchas gracias a todas y todos por acompañarnos en las dos constituciones de Uchile TV. No olvidemos que el 4 de septiembre el voto será obligatorio y todos y todas debemos ir en conjunto y decidir cómo será el futuro de Chile. El futuro de Chile, ¿a dónde está? 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 En ese mar